Oh, que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Hoy día nos toca hablar de los pámpanos, ¿ya? Y hace también énfasis hoy día este estudio de la palabra del Señor, hace énfasis en que debemos permanecer, dice lo que vamos a compartir hoy día, permanecer. ¿Bien? Bien. Me gustaría escuchar de algunos de ustedes qué es lo que es pámpano, o qué saben ustedes que es un pámpano. Yo podría comentar. Dígame, hermano Patricio, ¿qué es un pámpano? Bueno, nosotros le decimos racimo de uva. ¿Ya? Son como esos gajitos que van con la vida. No sé porque me gusta mucho un texto que aprendí y que leo que es 15. Con 15 habla sobre esto así claramente. ¿Ya? Entonces, Pámpano. un pámpano es como un racimo de uva. Nosotros
Estamos atados a un gran racimo en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que se me viene a la cabeza. ¿Quién más tiene algo para decir? Como el brote del agua, ¿no? El brote de la uva, ¿quién habló? Hermana Jenny. Hermana Jenny, a que se le escucha súper bajita. Ah, Eh, sí, sí está. sí. ¿El brote? El brote de la uva, ya. ¿Quién alguien más me puede decir qué es lo que es un pámpano? Yo pienso que un pámpano es un fruto. Un fruto, ya. ¿Me escucha? Sí, se Que escucha, hermana un Paula. fruto que da un árbol. Cualquier fruto que dé un árbol es un pámpano. Ya. Amén. Hermana Angélica. Brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Ya. ¿Alguien más? Dice la palabra que nosotros, Jesús es la vid verdadera, ¿Ven? y todo aquel que viene a Cristo y ama a Cristo es un pámpano y debe apegarse a Él para que como hijos de Dios podamos dar fruto y fruto agradable ante la presencia. Eso sería para mí. Amén. ¿Alguien más quiere San Juan agregar algo? 15. Sí, Juan 15. Amén. Pastor, ¿Sí? dice que los pámpanos tienen forma de caracol. Ya. Ya. ¿Es una de... ¿Lo está sacando de un diccionario? Sí. Sí, ya. Vamos a la palabra. Vamos a descubrir qué es lo que dice la palabra del Señor, a lo que nos quiere enseñar hoy día, que lo mencionó ahí hermano Eduardo, el texto que vamos hoy día específicamente a estudiar en Juan 15, del versículo 1 al versículo 11 vamos a ver hoy día. Amén. Amén. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor hoy día, el estudio de hoy. ¿Ya? Primero, lo primero que queremos comentar esto como una introducción a Juan 15 es que aquí el Señor entrega, por lo menos en el libro de Juan, una de las últimas veces la última vez que Él dice yo soy, la séptima vez que Él dice yo soy y la última vez que lo dice, ¿ya? Nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que estas afirmaciones del Señor al decir yo soy, el hermano ahí decía yo soy la vid, ¿verdad? Cuando el Señor decía yo soy, Él estaba diciendo que Él era Jehová, que Él era el Señor, que Él era Dios. Y él al decir yo soy provocaba la molestia, el ardor, el enojo, la contrariedad en la vida de los fariseos y de los israelitas, digamos, los que eran de parte de aquellos que estaban gobernando, digamos, en el sector en el momento, ¿ya? Recordemos que estaba el Imperio Romano, y bajo el Imperio Romano estaban los israelitas dominados, pero ellos también tenían todo su sistema político funcionando, tanto religioso como político. Y dentro de la alta sociedad, podríamos decir, y de los estudiosos de aquel tiempo, y de los religiosos de aquel tiempo de la Biblia, los gobernadores, cuando el Señor expresaba estas palabras y decía, yo soy, Él estaba diciendo que era Dios, ¿ya? Que Él era el Señor. Es muy importante que nosotros esta doctrina, que esta palabra, nosotros la tengamos muy clara en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar en la Biblia. Pero eso no significa que ella no exista. La Trinidad de Dios es algo muy, muy, muy complejo de explicar, pero sí la Biblia nos entrega evidencias claras, nos entrega evidencia en todo momento, en todo tiempo, sobre todo el libro de Juan, que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el Señor, con el libro de Juan, uno al estudiarlo, al profundizar en él, al comer, al deleitarse en este libro, uno se comienza a dar cuenta del Señor, las afirmaciones que hacía el Señor acerca de que Él era Dios, de que venía de Dios y que era Dios. Amén. Entonces, y esto tenemos que tenerlo muy claro nosotros como creyentes, como hijos del Señor, cuando se nos acercan otras religiones a hablarnos y decirnos de que Jesús solamente era un profeta, y minorizar la figura del Señor e inclusive dejar relegado a una simple fuerza o a una simple
que estamos siendo simplemente influenciados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, en el libro de Juan, claramente lo expresa, lo dice el Señor, lo habla del Consolador, habla que Él nos enseña, que Él también tiene, ¿verdad?, podríamos llamarse sentimientos por nosotros, porque Él sufre por nosotros, se contriñe, ¿verdad?, nos enseña, nos recuerda, dice la Escritura, nos guía, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos lo grandioso que significa esto que el Señor haya dicho, yo soy, en 7 oportunidades, por lo menos en el libro de Juan, Él lo dice y lo habla públicamente, y lo declara públicamente como que él es el Señor, Él es Dios, es algo fuerte que está haciendo el Señor. ¿Ya? Entonces aquí encontramos que esta es la última vez en el capítulo 15 del libro de Juan, encontramos que es la última vez que el Señor lo dice, por lo menos aquí, y la séptima vez que afirma, yo soy. ¿Ya? Vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 15, para que lo tengan abierto, vamos a dar lectura de eso luego de este par de introducción. ¿Ya? Pero también el Señor aquí, como les decía al principio, utiliza dos conceptos, o habla dos cosas más acerca de nosotros, para referirse a nosotros. Una se refiere a nosotros como pámpanos, y también se refiere a nosotros aquí como amigos. Hace dos conceptos lanza para tratarnos a nosotros, a sus hijos. Estamos hablando de los hijos del Señor, de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor de nuestra vida. Amén. Entonces dice que somos pámpanos y amigos, nos trata también, vamos a ir leyendo. ¿Ya? Entonces esto habla, estas dos palabras que el Señor, con las que nos trata el Señor a nosotros, habla de dos cosas también. Habla de responsabilidades y habla de privilegios. Dios inmediatamente coloca sobre nosotros una responsabilidad y un privilegio. ¿Alguien habló? ¿No? Amén. Pámpanos. Como pámpanos tenemos el privilegio de participar de la vida de Cristo y la responsabilidad de permanecer en Cristo. Como amigos tenemos el privilegio de conocer su voluntad y la responsabilidad de obedecer esa voluntad. Aquí el Señor nos comienza a hablar en estas dos formas a nosotros. Repito, como pámpanos, tenemos el privilegio de participar de la vida de Cristo, y ya me voy a dar cuenta por qué. ¿Ya? Y responsabilidad de permanecer en Cristo. Y como amigos, lo vuelvo a repetir, tenemos el privilegio de conocerlo, de conocer su voluntad, y tenemos la responsabilidad de obedecer a esa voluntad. Pámpano, hoy día vamos a ver, nuestro deber es permanecer. ¿Por qué es tan importante permanecer si nosotros somos pámpanos? ¿Ya? ¿Por qué les preguntaba qué es lo que era pámpano para ustedes? Porque es importante entender lo que significa o lo que es un pámpano para poder comprender lo que el Señor estaba hablando. Si nos recordamos, el viernes pasado, el Señor dice, levantaos y vámonos de aquí. Y mientras estudiaba esta palabra y mientras estudiaba el libro del cual estoy sacando todos los estudios que estamos haciendo, el escritor decía, quizás el Señor cuando se levanta de ese lugar, comienza a caminar hacia el Getsemaní, y seguramente tuvo que haber pasado por algún huerto, en donde habían plantaciones de vide. ¿Ya? Y ahí, cuando el Señor ve esto, comienza a hablar con sus discípulos, comienza a conversar con ellos, y le comienza a hablar de los pámpanos, de la vid. ¿Ya? Y para los judíos no era algo extraño hablar de estas cosas. ¿Ya? Vamos a leer ahora en el libro de Juan, el capítulo 15, del versículo 1 al 4, esta primera parte le voy a pedir a mi hermano Eduardo que la lea, esta primera hoja. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermana Janet, ¿está por ahí? Amén. Amén, hermana Janet. ¿Puede leer lo que está en pantalla? Lo que sigue el texto. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, perdón, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, se secará, y los cogen y los echan en el fuego, y arde. Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. Amén. Hermana Paula, lea lo que sigue, lo que está en pantalla. Sí, me cuesta ver con esto. Hermana Paula. Amén, pastor. Amén. En el nombre del Señor, Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad Amén. en mi amor. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Amén. Hermano Luis. Hermano Luis, ¿nos escucha? ¿No? Hermana Jenny, ¿puede leer lo que está en pantalla, por favor? Amén. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien. Aquí nosotros leímos el libro de Juan, ¿no es cierto? El capítulo 15, me gustaría que todos lo mantuvieran abierto en sus casas. Amén. Que lo mantuvieran abierto para ir, porque vamos a estar compartiendo este texto un buen rato. ¿Ya? Y aquí el Señor habla, ¿verdad? Del pámpano, habla de la vid, y va hablando todas estas cosas, ¿verdad? Y que Él va repitiendo a través del libro de Juan. Una de las cosas que más repite el Señor en el libro de Juan es lo que acabamos de leer al final en el versículo 10, que dice: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Para estar en el amor de Dios, para estar bajo el amor del Señor, hay que guardar sus mandamientos, hay que estar en lo que Él nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Amén. Cuando el Señor utiliza el ejemplo del pámpano, cuando está hablando con los discípulos, esto que acabamos de leer, quiero que en sus mentes, que en sus corazones, traten de irse a aquella época y piensen que el Señor va caminando con los discípulos, con los 12, en la noche. Recordemos que estaban saliendo de un lugar, se levantaron de ese lugar y salieron hacia el Getsemaní, ya a minutos, a horas de que el Señor iba a ser tomado prisionero, que iba a ser enjuiciado y luego de esto crucificado. ¿Ya? Era la última vez que el Señor esa noche se había juntado con ellos tranquilamente a conversar y a hablar con ellos, a animarlo, porque ya venía la hora en que Él se separaría de ellos y ellos tendrían que ahora cumplir con el propósito por el cual habían sido preparados. Y esa noche, en ese tránsito hacia el Getsemaní, el Señor comienza a hablar con ellos acerca de esto. Y seguramente pasaron por algún viñedo y el Señor comenzó a hablar con ellos al respecto. ¿Y por qué? Porque para Israel no era algo extraño hablar de la vid, de las uvas, porque para ellos era algo importante, eran procesos que ellos conocían muy bien. Ellos vivían también en parte del trabajo de la tierra, de lo que eran los viñedos. Por eso el Señor habló de estas cosas con ellos, por eso le traía estas enseñanzas al Señor. No que al Señor se le ocurrió de repente algo, no, el Señor
trató con ellos, así como trata con nosotros, con las cosas que nos rodean, con las cosas que nos pasan, Dios va trabajando con nuestra vida. Y eso lo hizo con sus discípulos. Y esa noche, ¿verdad? El Señor comenzó a hablarle de esto. Y ellos conocían de lo que el Señor le estaba hablando. Entendían de los términos que el Señor estaba hablando. Por eso cuando comenzamos yo les preguntaba a usted qué para usted es un pámpano, qué es lo que es una vid, entender lo que significa eso, qué es lo que es eso. ¿Ya? Ahí lo vamos a leer la otra versión. Entonces, esta enseñanza que vamos a ver nosotros, que vamos a ver en esta oportunidad, este viernes, vamos a ver solamente la vid y los pámpanos. La próxima semana vamos a ver el labrador y el fruto. ¿Ya? Pero esta semana nos vamos a enfocar en la vid y los pámpanos. Y vamos a ver primero la vid. ¿Ya? En la Biblia encontramos 3 tipos de vid. ¿Ya? El Señor hace referencia a 3 tipos de vid en la Escritura, o 3 tipos de viñedo, podríamos decir así, en la Escritura. ¿Ya? Primero vamos a ver cuál es la primera, que es la viña pasada, o sea, lo que aconteció alguna vez, y en este caso fue Israel. Vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor, en los cuales nos vamos a centrar. Vamos a leer, aquí nos vamos a repartir la carga de lectura, ¿ya? Le voy a pedir a mi hermano Raúl si puede buscar Isaías, capítulo 5, del versículo 1 al 7. A mi hermana Katy, Salmo, capítulo 8, del versículo 8 al 19. Amén. A mi hermana Isabel, Jeremías 2:21. Hermano Valentín, ¿Sí? el Salmo 8, del 8 al 19, no será al 9. Al 9, sí, seguramente me equivoqué, sí. Me tengo que haber equivocado, sí. Porque Sí, me equivoqué al escribirlo, ahí sí. sale el capítulo 9. Sí. Sí. Después, sí, el 8-9. Hermano Marcelo. Yo. Sí, tiene hermana. Sí, sí, hay textos para todos, hay hartos textos. Hermano Marcelo, Jeremías 2:21 le dije, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Hermana Jenny, Ezequiel 19, del 10 al 14. Amén. Amén. Y, por último, hermana Vicky, Oseas 10:1. Amén, pastor. Amén. Deme un segundo, a ver si puedo arreglar esta cosa. Dijimos que era... Ya. Partamos con la primera lectura entonces. Dijimos Isaías 5, del 1 al 7. Lo voy a buscar. Parábola Viña de Dios, ¿aló? Amén, sí, hermano. Isaías capítulo 5, dice, cantaré a mi amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en la esquina de un fértil terreno. La cultivó, la cercó a su alrededor y plantó en ella sarmientos. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar en ella. Esperaba que produjera uva selecta, pero produjo uva silvestre. Ahora, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más debía hacer en mi viña que no haya hecho en ella? Porque esperaba que produjera uvas selectas, pero produjo uva silvestre. Ahora les daré a conocer lo que yo haré con mi viña. Derribaré su torre y será para despojo. Abriré brecha en su cerco y será pisoteada. La convertiré en un área desolada y no será podada ni cultivada. Crecerán en ella espinos y zarzas. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña de Yahvé de los ejércitos es la familia de la casa de Israel. Y los hombres de Judá son planta fresca y amada.
Esperaba derecho y hubo violencia. Esperaba justicia, he aquí clamor. Amén. Gloria a Dios. Ahí está hablando de Israel. Mire la palabra fuerte que Dios está hablando acerca de Israel. Esperaba que fuera, esta viña diera una buena uva, pero dio uva silvestre. Y al final esperaba que diera justicia y fue injusto. ¿Verdad? Entonces aquí está hablando de esa viña pasada, de esa viña Israel. El Salmo era el Salmo 80, el versículo 8 al 19. Ahí sí, ahí está correcto. Tú arrancaste una viña de Egipto, expulsaste naciones y volviste a plantarla. Preparaste el suelo para ella. Echó raíces y llenó la tierra. Su sombra cubrió los montes, sus ramas los majestuosos cedros. Llegaron hasta el mar sus brotes y hasta el Éufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su valla? ¿Cuántos pasan la vendimia? El jabalí la destroza con sus dientes. Las alimañas del campo pasen en ella. Dios del universo, vuélvete, observa desde el cielo, mira, trata de esta viña con bondad, pues la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú rebusteciste, fue quemado, arrancado de raíz. Que muera ante tu faz amenazante, protege al que está a tu diestra, a la persona que tú fortaleciste. No nos alejaremos más de ti. Danos vida e invocaremos tu nombre, oh Jehová. Señor, Dios del universo, renuévanos, ilumina tu rostro y estaremos salvados. Amén. Entonces aquí está hablando de que Israel dice que fue una viña trasplantada, dice la Escritura. La sacó de Israel, ¿y a dónde la llevó? A Canaán. ¿Ya? Así de especial era esta viña del Señor. ¿Ya? Ahí parte hablando el Salmo 80. Jeremías 2, 21. Amén. Amén. Dice, pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Amén. Miren lo que está diciendo el Señor a Israel. Amén. Lo escogió y ahora se viene a transformar en una vid corrupta y silvestre. Ezequiel 19 del 10 al 14. Creo en el nombre del Señor Jesús. Tu Amén. madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Ya ha salido fuego de la vara de sus ramas, y ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endella es esta, y de endella servirá. Amén. Gloria a Dios. Oseas 10:1. En el nombre de Jesús. Amén. Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí esta viña pasada, este Israel, que dice que fue escogido, que fue una uva escogida, una uva especial, que al final se convierte en una uva silvestre, una uva que yo creo que el que resume toda esta historia de Israel en esta viña pasada a la cual se refiere la Escritura, está en Isaías 5 del 1 al 7. Amén.
de todo lo que pasa con Israel, lo que sucede con ella. Y Jeremías lo resume un poco más todavía, ¿ya? Entonces vemos cómo Dios trata a Israel y cómo le habla a él, cómo lo había apartado, lo había separado de una manera especial. Dice que fue trasplantada por un acto de amor de Dios. Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, y la lleva a Canaán, a un lugar especial, ¿ya? Donde le da todos los beneficios como nación, todos los beneficios posibles de parte de Dios los tuvo Israel en un momento determinado. Recordemos en ese peregrinaje a través del desierto en donde Israel mostró lo peor de lo que podía ser de su contrariedad en contra del Señor, a pesar de todos los milagros que había todos los días. Siempre yo recuerdo esto, debe haber sido increíble, maravilloso, haber visto todos los días esa nube que los guiaba durante el día y en la noche la columna de fuego, además de la alimentación, además de la forma en que el Señor después cuando llegan a la tierra prometida y el Señor comienza a entregarle todas aquellas cosas en aquella tierra que dice que fluye leche y miel. Entonces para Israel estaba todo dado, todo entregado, era el mismo Dios que estaba acompañándolo en este peregrinaje, en este camino, y así Israel mostraba y demostraba de día en día, ¿verdad? Su falta de amor, su falta de fe y de servicio al Señor en todo momento. Por eso dice que la escogió como la uva más preciosa y al final Jeremías dice, te transformaste en una uva silvestre. ¿Ya? Ahí en el libro de Isaías Dios le pregunta, ¿verdad? Le dice a Isaías, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué otra cosa más Dios podría haber hecho con Israel que no lo hizo? Dios hizo todo por Israel. Todo, absolutamente todo lo hizo por Israel. Y así todo Israel no dio el fruto que tenía que dar. Un fruto especial, un fruto distinto, sino que dio, ¿verdad?, uvas silvestres. Entonces podemos decir que si una nación que tuvo todo para triunfar fue Israel. Cuando Israel estaba con el Señor, cuando Israel seguía los preceptos de Dios, cuando Dios levantaba a un hombre lleno de su poder y de su autoridad, Israel ganaba las batallas. Israel siempre estaba en victoria, siempre estaba conquistando los lugares que tenía que conquistar, siempre estaba obteniendo el beneficio de todo, mientras se mantuvo en obediencia. Israel desobedecía, Israel volvía a sacar los ídolos que siempre los llevaban escondidos en sus tiendas. La idolatría siempre acompañó a Israel. Y siempre sacaban debajo de sus tiendas la idolatría. Siempre se apartaban, siempre querían seguir los pasos del hombre y no los pasos de Dios. Dios les colocó jueces, no, ellos querían reyes. Siempre Israel quería lo mismo que el mundo tenía. Israel tuvo todo para ser una nación victoriosa, una nación llena de triunfo, pero no aprovechó esa oportunidad. No dio el fruto esperado. ¿Ya? Entonces dice, pero la vid produjo uvas silvestres. ¿Ya? Practicaron la opresión en vez de la justicia, en vez de producir rectitud, produjeron injusticia, como dice Isaías, y llanto de aflicción de sus víctimas. Fueron también muy atroces las cosas que hizo Israel en contra de los pueblos también. Dios trató con ellos y hasta con castigo. Dios castigó a Israel en muchas ocasiones. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, al estudiar la Escritura y al estudiar la historia de Israel, los filisteos, por ejemplo. Que por lo menos hasta hace un par de años atrás, yo había escuchado que los filisteos todavía no se sabía cuál era el origen de ellos. Lo único que se sabía que aparecían en la Biblia cuando Israel estaba cayendo en la idolatría, en la desobediencia, aparecían los filisteos, atacaban a los israelitas, los reducían, y de ahí el Señor los levantaba nuevamente cuando lograban vencerlos. Y siempre los filisteos aparecían de esta manera.
Es un pueblo que aparece en la historia de Israel y desaparece de la historia de Israel y no se sabe. Entonces Dios castigó a Israel, corrigió a Israel, pero sus cambios nunca fueron duraderos, duraban un tiempo y después nuevamente volvían a lo mismo. Esa era la vid a la cual el Señor se refiere en la Escritura, a una de las tres vid. Esta es la primera, a Israel, la antigua vid. Inclusive, dice la Escritura, y el Señor lo dice, cuando vino el hijo del dueño de la vid, lo echaron fuera y lo mataron. Leamos Mateos, el capítulo 21, ahí mi hermano Marcelo, si me puede ayudar. Mateo 21, del 33 al 46. Lo busco al tiro. Amén. Amén. Mateo 21, del 33 al 46. Aquí el Señor comienza a hablarle a las personas que lo estaban escuchando en ese momento. Lo tengo ya. Amén. Léalo. Y Sí. aquí va a ver la sorpresa con la que se encuentran ellos. En el nombre del Señor dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado. Cavó en ella un lagar, edificio, una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen de sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, y a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que se le pague el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Las piedras que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Gloria a Dios. ¿Amén? Ahí está el final, ¿sí? ¿Sí? Sí, amén. Si nosotros escuchamos atentamente esto, y usted lo conecta con todo lo que acabamos de leer de Israel, el Señor fue súper claro con los fariseos, con los gobernantes. El Señor ya venía hablando con ellos en el Antiguo Testamento, le decía: ustedes son mi viña, a ustedes los saqué, escogí las mejores uvas para que ustedes los trasplanté desde Egipto hasta Canaán. Y aquí el Señor hace esta comparación, y aquí en el libro de Mateo el Señor habla de que cuando vino el hijo del dueño, porque ya habían echado, ya habían sacado a los que había mandado primero. ¿A quién había mandado primero el Señor? A sus profetas. Y no escucharon a los profetas. No escucharon a los hombres de Dios que el Señor les mandó en todo el tiempo. Israel no lo escuchó, lo echó fuera. Ellos estaban a cargo de la viña y no estaban escuchando a los hombres que Dios mandaba para corregir la forma en que esa viña tenía que ser tratada, en que tenía que ser mantenida. Y ahora viene
El hijo del dueño. ¿Quién es el hijo del dueño? Ahora viene Jesucristo. Ahora viene el Señor. Y también dice que no solamente lo echaron, sino que lo mataron. Dice, y ahora, ¿qué piensan ustedes que va a pasar cuando venga el dueño de esta viña? Vendrá, ¿verdad?, el castigo y el juicio por todas estas cosas que se estaban haciendo. Entonces, qué precioso, qué hermoso cuando el Señor utiliza, por eso digo que el Señor cuando utiliza este ejemplo de la vid, lo hace a propósito, lo hace con un propósito también, con una intención clara, porque en la mente, en el colectivo, en la mente de ellos, estaba esta enseñanza, estaba primero el cómo se hacía el trabajo de un viñedo, en segundo lugar se sabía la forma en que Dios les trataba a ellos, que eran su viña. Amén. Entonces ahora el Señor viene y les habla estas cosas, y nos habla lo que estamos viendo aquí en el libro de Juan, habla de la vid. También habla de la viña futura, la viña de la tierra, ¿ya? En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos aquí un texto que dice, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Amén. Le voy a pedir que mientras continuamos, le voy a pedir a mi hermano Patricio que busque el texto que acabamos de Apocalipsis 14, del 14 al 20. Cuando lo tenga me avisa. Ok. Amén. Entonces aquí, en este texto, el Señor se está refiriendo al mundo gentil, ¿verdad? A aquellos que no eran parte de Israel, que están madurando para el juicio divino, aquellos que no... Aquí empieza a ser la diferencia entre los que creen y los que no creen. Los creyentes son pámpanos o ramas en la viña celestial. En definitiva, un pámpano es una rama, ¿ya? Los incrédulos son pámpanos en la viña de la tierra. Hermano Patricio, ¿lo puede leer completo, por favor? Sí, Apocalipsis 14, del 14 al 20, palabra del Señor. Amén. Mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba en la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, me hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus duras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Palabra del Señor. Amén. Entonces aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, este juicio, a esta viña, a este mundo gentil, a aquello, ¿verdad? Viene el Señor y habla bien claramente aquí el libro de Apocalipsis con respecto a esta viña. Entonces, los creyentes son pámpanos o rama. El pámpano es la rama, ¿ya? En la viña celestial. Los incrédulos son pámpanos en la viña de la tierra, ¿ya? Porque hay dos tipos de viñas que son bien distintas. Los no creyentes dependen del mundo para su sustento y su satisfacción. Todo lo que rodea este mundo, esta tierra, lo que podemos hacer aquí, la filosofía, el humanismo, el materialismo, todo eso, de todo eso depende los que no creen.
Nosotros los creyentes dependemos absolutamente de Jesucristo. De todo lo que Él es, de todo lo que Él hizo, de todo lo que está haciendo, de todo lo que va a hacer. En nosotros, nuestro corazón está totalmente arraigado en Él. Pase lo que pase con nosotros. En prosperidad, en enfermedad, en dificultad, en victoria, siempre dependemos de Cristo. Siempre dependemos del Señor. Y aquí me devuelvo un poco antes de esta conversación, cuando el Señor le dice a sus discípulos antes de salir ya y ya preparándolos para el tiempo que iban a quedar solos. Y le habla de que hay un cielo, de que hay una eternidad con Él, de que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tenemos su gracia, de que conocieron al Padre porque lo conocieron a Él. Entonces, el Señor fue preparando, y aquí el Señor comienza a hablar toda esta cosa. Por eso nosotros dependemos absolutamente de Jesucristo, ¿ya? Entonces, la viña de la tierra será cortada y destruida, ¿cuándo? Cuando Cristo regrese, ¿ya? Aquí no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, que eso es antes. Estamos hablando después. En la segunda venida de Cristo dice, ¿qué cosa? Que esta viña que está en la tierra, que está creciendo, uva silvestre, que es lo que finalmente se convirtió en Israel, esa viña va a ser cortada. Dice que va a haber un lagar en donde van a ser echados esos frutos, ¿ya? Y será destruida cuando Cristo regrese. Vamos a hablar de la vid presente, del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice, toda vid incluye ¿qué cosa? Ramas. Tenemos la vid, que es el tronco, con todas sus raíces, y esa tiene ramitas, que crecen hacia todos los lados. De hecho, esas ramas en cierta época del año se podan, para que estas ramas crezcan con más fuerza y den más fruto, ¿ya? Dice, Jesús es la vid verdadera. El simbolismo de la vid es similar ¿a qué cosa? A la cabeza y al cuerpo, cuando habla el Señor. Nosotros tenemos una relación personal con Cristo en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir como rama si no estamos apegados a la vid, a la planta que es Jesucristo, a la vid verdadera. De ahí nos nutrimos, por Él vivimos, a través de esa savia que nos entrega. Nosotros damos fruto. Y el Señor quiere dar fruto a través de nosotros. En Israel, las vides son fuertes. Son fuertes y grandes, explica en el libro, dice el autor. Dice que son fuertes y son grandes, son especiales las vides que hay allá, ¿ya? Es imposible que usted trate de arrancar una rama sin dañar la misma vid. Así de junta está la una con la otra. Así es como Dios está con nosotros. Nosotros no podemos llegar y ser arrancados de nuestro Señor. Estamos apegados a Él, ¿ya? Nuestra unión con Cristo es viva. ¿Para qué cosa? Para dar fruto. Nuestra conexión con el Señor tiene que ser siempre constante, viva. Tenemos que permanecer. Por eso la Escritura dice aquí, y comenzamos a ya entrar en este término, tenemos que permanecer, nosotros como pámpanos, permanecer en la vid, ¿ya? Es una unión de amor para disfrutar, ¿verdad? Es una unión duradera para vivir sin temor. Si yo estoy apegado a la vid, si yo como pámpano me estoy nutriendo de la vid verdadera que es Jesucristo, no tengo por qué tener temor. Porque Él es la vid verdadera. Y no me van a poder arrancar de esa vid, porque estoy firmemente pegado a esa vid. El pámpano o rama sirve para dar fruto o leña. Usted y yo tenemos dos posibilidades. O damos fruto o servimos para leña. Nos sirve para construir. No sé si alguien alguna vez ha tratado de construir algo con una rama o si conoce cómo son las ramas de las vides.
Pero nosotros no podemos construir nada con eso. Una vez que da fruto, viene el labrador, la corta, la poda, y lo que sobra, todo eso se tira al fuego, se quema, y se espera nuevamente que el año para que crezca nuevamente y vuelva a dar fruto. ¿Ven? Veamos en el libro de, perdón, solamente lo vamos a mencionar, sí lo vamos a leer porque es cortito. Le voy a pedir a mi hermano Raúl si puede buscar Ezequiel capítulo 15. Le voy a pedir a mi esposa igual que busque Ezequiel 15 con la versión que tiene ella, porque también quiere leer. 15 solo, ¿cierto? Sí. ¿De qué versículo? Es completo, son poquitos versículos, creo. Sí, son 5. Son 5, ¿no? 8. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, ¿en qué será mejor la madera de la vid que cualquiera madera o rama que está entre los árboles del bosque? ¿Acaso es tomada madera de ella para hacer con ella obra alguna? ¿O toman de ella una estaca para colgar utensilios de ella? Más bien fue puesta para ser devorada por el fuego, y ambos extremos, o ambas ramas, fueron devorados por el fuego y destruida su parte de en medio. ¿Acaso servirán para obra alguna? Cuando estaba intacta no se utilizaba en nada. Ahora, cuando ha sido consumida por el fuego y destruida, ¿cómo servirá para obra alguna? Por lo tanto, así dice el Señor de señores: así como he puesto a la madera de la vid de entre todos los árboles del bosque para que fuera devorada por el fuego, así he puesto a los moradores de Jerusalén. Pondré mi ira contra ellos, salieron del fuego y el fuego los devorará, y entonces sabrán que yo soy Yahvé cuando hayan puesto mi ira sobre ellos. Por cuanto cometieron iniquidad, entregaré la tierra a la destrucción y al espanto, declara el Señor de señores. En gloria a Dios. ¿Es la misma versión? Amén. Entonces aquí vemos cómo la palabra del Señor declara, ¿verdad?, que esta madera o esta rama, finalmente concluimos que o sirve para dar fruto o simplemente para leña. Y cuando yo leí esto y cuando comencé a entender esto, me di cuenta, el Señor comenzó a tratar con mi vida, a decir, bueno, o sea, no tengo muchas opciones entonces como hijo del Señor, tengo que dar fruto. Tengo que ser un pámpano pegado, una rama pegada a la vid, nutrirme de esa vid, estar apegado a esa vid, permanecer en esa vid para dar fruto. Porque si no doy fruto no sirvo para nada. No sirvo para nada estando reverdecido, ni sirvo para nada después de que sea quemado. Tengo que dar fruto. Tengo que permanecer dando fruto. Entonces, la rama por sí sola no puede producir vida. No puede producir fruto por ella sola. Todo lo hace a través de la vid, a través de ese tronco, a través de esas raíces. Así debe ser nuestra comunión con el Señor, con Jesucristo en nuestra vida. Debemos permanecer a través de su Espíritu Santo. Nosotros, a través de esa comunión, recibimos de la vid todo lo que necesitamos para poder producir fruto. A través del Espíritu de Dios recibimos en nuestra vida el alimento, la guía, el sustento, todo lo que necesitamos para dar fruto. Si no tenemos esto, no vamos a dar nada. No vamos a servir para nada, solamente para leña. Absolutamente para leña. La Biblia dice que resalta lo siguiente: unión y comunión, ¿ya? El cuerpo y sus miembros. En 1 Corintios nosotros encontramos capítulo 12 en donde habla del cuerpo y sus miembros, de cómo tiene que ver esta unión y esta comunión, ¿verdad? La esposa y el esposo. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5,
del 25 al 33, le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Efesios 5, del 25 al 33. También habla de las ovejas y el pastor, que fue una de las cosas preciosas que aprendimos meses atrás, en el libro del capítulo 10 del libro de Juan, donde habla de la oveja y el pastor, de la relación que tienen las ovejas con su pastor y el pastor con sus ovejas, el compromiso del pastor con sus ovejas, ¿ya? Entonces un miembro del cuerpo separado muere, se muere. Si ese miembro, yo saco una mano de mi cuerpo, esa mano se va a morir. El brazo va a cicatrizar, va a sellar y va a seguir vivo el resto del cuerpo, pero esa mano va a morir. Entonces nosotros somos pámpanos y debemos estar conscientes de que somos pámpanos. De que somos pámpanos y dependemos del Señor. Y que si no estamos y que no permanecemos en el Señor, nosotros simplemente servimos para leña y para nada más. Para ninguna otra cosa más. Es algo que Dios está hablando con nosotros. En aquel tiempo el Señor estaba hablando con sus discípulos para explicarle esto. En Mateo el Señor enfrenta a los fariseos y dice, ustedes son, ¿verdad?, aquellos que mataron y echaron fuera al dueño de la viña. A ustedes se les encargó que estuvieran a cargo del pueblo, que lo cuidaran, que lo mantuvieran, que le dictaran los mandatos del Padre, y no lo hicieron. Y por eso se convirtió en una viña silvestre. Por eso sus cercos fueron derribados. Por eso fue hollada. Y Dios estaba hablando de esta manera con ellos, y hoy día está hablando con nosotros, que tenemos que tener y entender de que somos pámpanos, que no vamos a llevar fruto si nosotros estamos separados de la vid. Amén. Entonces todas esas ramas que están unidas a la vid tienen que estar juntas. Por eso habla de la unión, habla de la comunión entre uno y los otros. Entonces permanecer, mantener la comunión con Cristo para que pueda, por medio, ¿verdad?, de por medio de su espíritu, obrar en nosotros y producir fruto, como les decía anteriormente. Tenemos que mantener esta comunión con el Señor, ¿ya? Dice, y producir fruto. Además, esto incluye, ¿verdad?, lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 15, el versículo 3, que lo vamos a leer. 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para dar fruto tenemos que estar limpios por la palabra. La palabra de Dios es importante en nuestra vida para poder dar un buen fruto. Para creer en lo que correctamente tenemos que creer. Para hacer lo que correctamente tenemos que hacer. Y para hablar lo que correctamente tenemos que expresar acerca del Señor. Y en el versículo 9 y versículo 10 de lo que estamos estudiando hoy día dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Para permanecer en su amor, tenemos que guardar sus mandamientos, guardar su palabra, ser obedientes a sus enseñanzas, ser obedientes a lo que Él quiere de nosotros. ¿Y cómo vamos a poder hacer todo eso? Amando su palabra, siendo limpios por su palabra, conociendo su palabra. Amén. Ahora una pregunta que muchas veces hacen, yo he escuchado a muchas personas decir, ¿cómo saber si estamos permaneciendo en Cristo? Y hay varias cosas que tienen que darse en nosotros para saber que estamos en Cristo. La primera, ahí en Juan 15:2, que lo estamos estudiando, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el pámpano, nosotros estamos en Cristo, ¿cuándo? Cuando llevamos fruto. Y segundo,
cuando también aguantamos la poda del Señor. Porque ¿qué es lo que dice aquí? Lo limpiará. Usted va a experimentar, yo voy a experimentar, usted está experimentando, yo estoy experimentando la poda del Señor. El Señor va a venir, va a mirar, nos va a mirar como rama y va a empezar a sacar y cortar aquellas cosas que nos impiden crecer de buena forma, que nos impiden dar buen fruto. Por eso los viñedos son cuidados con tanta paciencia por aquellos que están a cargo de ellos. Tienen que podarlo, tienen que limpiarlo, para que esas ramas tengan suficiente vigor y fuerza, obviamente tomados desde la vid, para dar un buen fruto. Para que no se pierdan la fuerza, no sé, por una hoja que está media muerta, en un brote que no va a dar nada. Ahí el labrador va haciendo este trabajo y el Señor hace este trabajo con nosotros. Y a veces lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros, el Señor viene y lo corta, porque eso nos va a quitar fuerza para dar el buen fruto. Entonces, si permanecemos en Cristo, producimos primero fruto. Segundo, vamos a experimentar la poda del Señor. El Señor va a podar nuestra vida, el Señor va a venir a cortar algunas cosas en nuestra vida. ¿Ya? Tercera cosa, vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones. ¿Ya? Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una palabra, amados hermanos, que nosotros tenemos que comprender la profundidad que ella tiene y la realidad que ella tiene. Porque muchas veces nosotros le decimos así ligeramente a alguien, pide todo lo que tú quieras y el Señor te lo va a dar. Y yo te digo a ti en esta noche, y yo me lo dije a mí también un día, alto. Eso no es. Así como si lo sacas del contexto y lo pones así, estás mostrando algo que no es. ¿Qué dice el Señor? Dice, si permanecéis en mí, coma, y mis palabras permanecen en vosotros, se tienen que cumplir estas dos primeras cosas. Dice, ¿verdad? Permanecer en el Señor y las palabras de Él permanecer en nosotros. Si estas dos cosas se cumplen en nuestra vida, entonces ahí sí, todo lo que nosotros quisiéramos, Él nos va a dar. ¿Sabe por qué? Porque si yo permanezco en el Señor y su palabra está en mi vida, yo no voy a pedir nada, absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios. Yo no voy a pedir nada que vaya a ser simplemente para darme un gusto o para sacarme de un problema. Yo voy a pedir conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Y ahí es donde usted lo lleva a usted y me lleva a mí a las oraciones del Señor en el Getsemaní, y antes del Getsemaní también la vimos, cuando Él decía, ¿verdad? Si es posible, pásame de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Era difícil lo que tenía que enfrentar, pero tenía que hacerlo. Y anteriormente el Señor dice, bueno, tengo que enfrentar la muerte. Pero si para esta hora llegué, heme aquí, Señor. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No tenemos otras opciones en nuestra vida. Primero, segundo, tercero. Cuarto, experimentamos el amor profundo por Cristo y por los demás. Eso también nos va a hacer saber que estamos en Cristo, si experimentamos un profundo amor por el Señor y por los demás. En el libro de Juan 15, en el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si permanecemos amando a Cristo y amando al Señor, entonces estamos en Él. Permanecemos en Él. Versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. El amar a los demás. Y el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor colocó su vida por nosotros, sus amigos. El versículo 14 dice, para alguien que a lo mejor diga, pero ¿cómo el Señor va a ser mi amigo? El versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Si usted hace lo que manda el Señor a usted lo trata de amigo. Y la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, que es un texto que me lo aprendí de memoria, dice que más unido, ¿verdad?, que un hermano, hay un amigo. ¿Amén? Entonces la relación entre el pámpano y la vid es algo natural, pero debe ser cultivado. Nosotros tenemos que cultivar esto en nuestra vida. Exige qué cosa de nosotros? Adoración, exige palabra de Dios en nuestra vida, exige oración en nuestra vida, exige sacrificio en nuestra vida y exige servicio en nuestra vida. Nosotros servir a Dios no es simplemente ir a la iglesia, amado hermano. Servir al Señor no es simplemente, para mí por lo menos, preparar una palabra y hablarla con ustedes. El Señor exige de todos nosotros adoración, palabra de Dios en nuestra vida, oración, sacrificio y servicio. Tenemos que hacer todas esas cosas. ¿Cómo eran los fariseos? Expertos en la palabra de Dios. Pero no oraban, menos tenían una vida de sacrificio y menos tenían una vida de servicio. Era una apariencia. Y la adoración a Dios había desaparecido absolutamente, era un ritual por el cual ellos obtenían beneficio y no ni siquiera era para Dios, era para ellos. ¿Ya? Entonces cuando se experimenta esta vida en comunión profunda, ¿verdad?, con el Señor, no habrá deseo de volver para atrás. Cuando nosotros comenzamos a experimentar esto en nuestra vida, no vamos a tener el deseo de volver para atrás a una vida superficial, de un creyente que ve las cosas por encima solamente, de un creyente descuidado con las cosas de Dios. Esa es la relación que tiene que haber entre el pámpano, entre rama y la vid verdadera que es el Señor, entre nosotros y el Señor. Entonces, con eso estamos terminando hoy día. Y vamos, leamos Efesios. Pero sí que Léalo. ya lo saltaste. No, léalo. Es que está hablando de Efesios 5, 25 al 33, que Amén. habla de la comunión entre el esposo y la esposa. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al llevarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de un cuerpo. Como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Amén. Entonces, aquí cuando estamos hablando y volviendo un poco atrás a esta unión, esta comunión que el Señor quiere con nosotros, es lo mismo entre el pámpano, ¿verdad?, y la vid. Es lo mismo entre el pámpano y la vid. El Señor quiere que nosotros tengamos unión, que tengamos comunión, ¿ya? Por eso hace toda esta analogía, podemos decir, y estas comparaciones entre el esposo y la esposa, entre la oveja, el pastor, ¿verdad?, entre el cuerpo y sus miembros, hablando de la iglesia del Señor. Amén. Finalmente me faltó
también que si estamos en Cristo experimentamos el gozo en nuestra vida, experimentamos gozo dentro de nuestra vida. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, cuando vemos que su palabra se cumple, cuando vemos que su palabra se hace verdad delante de nuestros ojos, nuestro gozo se cumple al ver todo esto que el Señor va tratando con nosotros, va hablando con nuestra vida, cómo vamos experimentando cambios en nuestra vida, cómo el Espíritu de Dios va haciendo transformaciones dentro de nosotros, cómo nos vamos nutriendo de esta vid verdadera a través del Espíritu Santo y vamos dando fruto.